actriz mexicana de televisión, cine y teatro. Estudió baile, canto y actuación en el Instituto Cinematográfico, Teatral y de Radio-Televisión de la ANDA. Debutó en la televisión de niña en programas infantiles. En el cine, tuvo su primera participación a los 16 años de edad con una breve intervención en la película Qué hombre tan sin embargo en 1965. En 1967 protagoniza Sor Yeye, película que le da fama internacional. En la década de los 70 realizó su primer desnudo en la película Prisión de Mujeres bajo la dirección de René Cardona. Sobreviviente aguerrida que ha superado fuertes retos que le ha impuesto la vida. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy Alix Bauer y esto es Palabras Mayores. Hoy contamos con la presencia de una actriz que, bueno, si son contemporáneos, la conocerán también de la televisión, si son contemporáneos míos, quiero decir, y si no, si son adultos mayores a quienes está dirigido este programa principalmente, pues se acordarán de ella de toda la vida, porque ha sido actriz desde muy chiquitita y vamos a platicar con ella justamente de eso y de toda su historia de manera muy cortita, porque este programa es pequeñito, pero está con nosotros Hilda Aguirre. Muchas gracias. Ay, Alex, muchísimas gracias a ti. Al contrario, de verdad me siento muy honrada de que te hayas acordado de mí y poder expresar mis sentimientos también a los adultos mayores y también a toda la banda que está aquí. Y sobre todo, pues tener conciencia nosotros los mayores de los jóvenes como estamos aquí rodeadas y de ti, por ejemplo, de que son gentes que han hecho historia también en la televisión mexicana y en el público en sus presentaciones. Muchas gracias. No, al contrario, de verdad. Y la pregunta no sería que gracias por acordarnos de ti, sino más bien, ¿cómo olvidarte? ¿Has estado cuántos años de carrera son ya? Pues mira, llevo realmente en la carrera, pues empecé en el 66, que hice Qué hombre tan sin embargo con Piporro, hace mucho tiempo, pero después tú sabes que tuve hace 35 años, 32 años, un accidente automovilístico terrible, que todavía hace un año me operaron porque no funciona bien este lado. Entonces tuve que dejar mi carrera y para mí ha sido realmente muy fuerte el hecho de recuperarme física y anímicamente, porque cuando vives de la cara, claro, el hecho de ya no poder seguir trabajando, pues es una pérdida muy grande en tu identidad, en tu persona, ¿no? Pero vives de tu talento, porque realmente es tu talento lo que te ha llevado pues mira, a ser conocida y a ser reconocida y con grandes producciones. Sé que, digo, además se podría decir que hiciste una pausa en tu carrera por esta cuestión del accidente que fue impuesta porque no la escogiste. Y en otra ocasión porque fue tu primer matrimonio y decidiste retirarte un poco de la actuación. Así es. ¿Cómo vives diferente estas dos maneras? Una por decisión propia de poner pausa y decir voy a tomarme un descanso, y la otra por una situación impuesta. Pues mira, la primera vez realmente lo hice porque me casé y quería yo tener a mi hijo y verlo nacer bien y estar tranquila, porque llevaba yo un ritmo de trabajo muy fuerte. Tú sabes que cuando estás, este trabajo es de oferta y demanda, ¿no? Entonces de repente tienes muchísimo trabajo y de repente pum, te paras y no hay nada. Y dices, ay, güey, ¿ahora para dónde me voy, no? Entonces yo dije, no, quiero tener un momento de paz con mi hijo y con mi matrimonio. Entonces me casé, estuve año y medio exactamente, y al año y medio dije, no nací para ser casada, y todavía te lo digo. No creo en el matrimonio, de verdaderamente, qué chistoso, ¿no? Hay gente que vive realmente
Esperanzada en eso, ¿no? Para ser una buena ama de casa, una buena mamá. No quiere decir que yo no sea ni buena mamá ni ama de casa. Lo que pasa es que a mí me faltaba esto, ¿me entiendes? Mi carrera artística, y ahora que no puedo ya trabajar y todo, pues estoy, pues de alguna manera acercándome a mi gremio, que tanto lo necesita en la Asociación Nacional de Actores. La gente me quiere mucho y queremos realmente hacer un equipo para sacar a la ANDA adelante, ¿me entiendes? Pero sin agresiones y sobre todo sin insultos, ¿me entiendes? Porque esto está muy pegado, tu personalidad con tu actividad sindical. Entonces los enfrentamientos son muy duros y yo sí quisiera, ahorita que se acercan las próximas elecciones, decirles a todos que trabajemos juntos por una unidad de la ANDA, que trabajemos verdaderamente juntos, porque si no la ANDA se va a morir, y es un sindicato que de veras en serio no puede morir, ¿me entiendes? Este sindicato es un sindicato que fue súper fuerte cuando era Mario Moreno Cantinflas y Jorge Negrete. Oye, éramos súper poderosos a nivel internacional, y entonces se han ido perdiendo y perdiendo y perdiendo cuestiones sindicales, de alguna manera logros, ¿no entiendes? Y eso a mí me duele mucho porque yo me acuerdo que iba yo a trabajar a Venezuela y estaba al pie del avión un delegado de la ANDA para defender mis derechos y ver que todo estuviera bien, ¿me entiendes? Y yo llegué también a Argentina, y en Argentina también la presentación. Exactamente. Ahora aquí en México, de repente llegas a cualquier lado y pues muchos compañeros que fueron antes actores y que ahora son productores se niegan totalmente a recibir a la ANDA y a los delegados, que los pobres delegados están haciendo su trabajo y los tratan de un mal y los corren y les dicen cosas horribles. ¿Cuándo decidiste ingresar a trabajar de una manera completa, de dedicar tu tiempo completo a la ANDA? ¿Al sindicalismo? Tendré que desde el 2006. 2006. Sí, estuve con Juan Imperio, después colaboré con la señora Lilia Aragón, y ya después me retiré un ratito y ahora regresé. Pues las operaciones te minan mucho, independientemente de que te enflacan la cartera, te enflacan también, ¿sabes qué? El sistema nervioso central de tantas, pues de alguna manera, inyecciones y medicinas y anestesias. Entonces es horrible. Necesitas tener algo que te motive, algo, un compromiso de alguna manera. Un compromiso de vida, un compromiso de vida, porque a mí la ANDA me dio mucho cuando yo estaba muy jovencita, me ayudó mucho con mi mamá. Entonces yo sí tengo gratitud a la ANDA, ¿me entiendes? Y aparte de eso, yo creo que mis compañeros también necesitan confiar en una institución, ¿me entiendes? Es el único sindicato en el mundo que da servicios médicos. Eso es lo que nos ha llevado de alguna manera a la quiebra, ¿me entiendes? Y aparte, pues no claros los manejos, los actores no servimos para administrar, sino administran bien de su cuenta bancaria, claro. La mayor parte, porque son bohemios y andan, ya sabes, en el trabajo y demás, mucho menos lo otro. Entonces yo sí estoy ajustando mucho como presidente de fiscalización y vigilancia, estoy vigilando mucho el ajuste de las cosas. Por ponerte un ejemplo, había un rubro en contabilidad que decía inversiones de todas las delegaciones, o sea, la delegación y las secciones y delegaciones, que son, haz de cuenta, Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez, Mérida, y entonces decía ahí inversión. Digo, no son inversiones, al contrario, nosotros les mandamos dinero. Entonces ese rubro, a las diferentes delegaciones de la República. A las diferentes delegaciones de la República, porque antes sí éramos un sindicato de jóvenes que sí trabajaban todos los jóvenes. Y tú sabes muy bien que a medida que pasa el tiempo se va bajando tu demanda. ¿Qué es lo que más te gusta de la ANDA? Que la ANDA de alguna manera es esta gran familia de actores que se cuida a sí mismo. O sea, ¿qué es lo que están buscando que vuelva, como dijiste, en la época de Mario Moreno y de Jorge Negrete? ¿Qué era lo que tenía en ese momento que añoras y que te gustaría volver a tener? Pues la representatividad, ¿me entiendes? Que lleguen los actores a cualquier lado y les digan la señora actriz, el señor actor, que tengan representatividad,
Entonces, si es un sindicato que no tiene representatividad, que no tiene gente conocida, que aparte de todo hay problemas adentro del sindicato, la gente no cree en ti. Eso es obvio. Ahora, yo admiro mucho al secretario de Trabajo, a Felipe Nájera, lo quiero muy bien, pero ha tenido muchos problemas internos en la ANDA porque las cosas no se pueden cambiar de un momento a otro. Claro, es toma un proceso. Es un proceso y yo lo admiro y lo quiero mucho y desgraciadamente no cumple con los requisitos para ser candidato porque yo hubiera votado por él, vaya, ¿me entiendes? O sea, yo lo admiro y lo quiero. El actual secretario lo traen de sparring, o sea, todos, ¿me entiendes? Porque el señor Abel Casillas fue delegado. Entonces, Abel Casillas como delegado no le tienen como respeto. Entonces, el pobre ha tenido que pasarlas muy duras, ¿no? ¿Y te gusta tu labor en la ANDA? Sí, claro que sí, porque yo creo que sí estoy cambiando conciencias de alguna manera. Yo soy una agente humana, he estudiado filosofía y letras, aparte de mi carrera como actriz. Ajá. Y te digo una cosa, sí siento que nos hace falta comprendernos más, como en todas partes. La ANDA es un reflejo de lo que está pasando a nivel nacional con los partidos y con todo. Y con todos los gremios, digamos. Exactamente, entonces es un reflejo en chiquito. ¿Entiendes? Entonces a mí me da pena porque debemos luchar por México y sus instituciones, por abrir fuentes de trabajo, pensar en los jóvenes, las gentes mayores como yo, o la gente mayor, debemos de pensar en los jóvenes, de abrir puertas y de también convocar a nivel internacional, ¿verdad? Que vengan empresas a México y que abran fuentes de trabajo. Habiendo tanta bronca y tanto pleito, la gente se espanta. Entonces, tenemos que tener conciencia también de aquí, adentro, ¿no? Y también adentro de tu alma, saber cuando estás haciendo bien y cuando estás haciendo mal. Y eso es lo que te motiva finalmente, o sea, no sentarte en tus laureles y decir nada más críticas y quejas, sino moverte. ¿Cuánto tiempo de tus días, de tus semanas, le dedicas a tu trabajo en la ANDA? Pues mira, yo voy a la ANDA 2 o 3 veces por semana, pero ya me he vuelto tecnológica de alguna manera porque el tráfico, hago 1 hora de ida y otra hora de regreso. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, me comunico por mi laptop. Ahora vienen las elecciones y está la cosa movidita, ¿me entiendes? Y hay que estar nada más al pendiente de que todo marche en paz y tranquilo, ¿no? Pues es una labor que te mantiene sin lugar a duda ocupada y feliz haciendo algo de toda tu carrera profesional. ¿Con quiénes más te toca convivir con gente en la asociación cuando vas con la que trabajaste? Sí, mira, lo que pasa es que yo el otro día, por ejemplo, ahorita que son de la campaña, dije, una gente representativa que tenga mucha ángel y demás. Y le hablé a Verónica Castro, que es muy linda, tuteamos seguido. Y él me dijo, ay no, Hilda. Me dice, yo tengo, ahorita con mi mamá está enfermita, también mi hermana, no sé qué, me puso miles de pretextos. Pero si hubiera venido, pues hubiera ganado, ¿no? Porque necesitamos eso, una estrellota a nivel internacional que nos represente. Sí. Y bueno, le hemos estado hablando a compañeros que tienen renombre y que son gente con educación, que realmente sea representativa de nosotros, que realmente tenga la capacidad de hablar con los empresarios y convencerlos de que los que ya se fueron regresen a la ANDA y los que nunca han estado, convencerlos que vengan, ¿no? O que den una aportación, que algo, ¿me entiendes? Porque la ANDA sí necesita, los actores sí necesitan un apoyo de la ANDA. Como quiera que sea, sí se pelean por tener esa representación por lo menos, y ese apoyo. Sí, pues el gobierno da el 4% de aumento salarial al año. Pues entonces nosotros no estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces Felipe ha pedido el 25% a las empresas televisoras y pues se han dado 3 saltos en el aire, saltos de muerte, ¿no? Pero pues óyeme, el actor vive de su cara, vive de su hígado, vive de su sangre, porque estás de muy buen humor, ¿verdad? Y tienes que llegar a llorar, ¿verdad? O al revés, si estás tristísimo, tienes que llegar al teatro a hacer reír a la gente. Entonces, nosotros por eso es que estamos tan locos, porque de alguna manera luchas con tus emociones, que es una cosa impresionante, ¿no? Y como decías, también hay veces que tienes mucho trabajo y hay veces que pueden pasar meses
y Nada. tienes que vivir de ese. Es como son las 7 vacas, los 7 años de las vacas gordas Y y los 7 7 años de las vacas flacas. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa Sí. y regresamos para hablar de tu carrera, Ajá. de los años de triunfo. De los años de oro de Hilda de lo- Aguirre. Exactamente. Ya volvemos. Claro que sí.